Seguimos aquí en la tarde de Rural y Campo Rural TV y estamos comentando en estas últimas semanas, obviamente, la evolución del tipo de cambio, la evolución relativa del tipo de cambio a otras economías, la relación relativa del tipo de cambio respecto a las proyecciones de inflación. Ayer veíamos, por ejemplo, los datos de la encuesta de expectativa del Banco Central y queremos ver un poco cómo se evalúa esto a nivel del sector privado y especialmente desde, ya hemos hablado con la Unión de Exportadores, en este caso desde la Cámara de Industria. Estamos con su asesor económico, el contador Sebastián Pérez. Sebastián, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Ricardo? Un gusto y un saludo a la audiencia de la tarde. Bien. En primer lugar, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué considerás que en el caso de Uruguay, a diferencia de otros mercados, se dan estas bajas sostenidas del tipo de cambio? Y bueno, que obviamente después podemos hablar de lo que está pasando a nivel productivo, pero ¿por qué se está dando este ajuste tan a la baja en Uruguay? Que la verdad es que te lo está dejando bastante lejos respecto a los vecinos, y especialmente ahora Brasil. Sí, el tema tipo cambio es un tema complejo y que demandaría para charlar un buen rato, ¿no? Vamos a tratar de ser sintéticos, pero estamos moviéndonos en un mundo convulsionado, o sea, con dificultades y con volatilidades en las variables financieras que son bastante fuertes. A nosotros nos toca esta cuestión. O sea, otros países están sufriendo una inflación, por ejemplo, mucho más elevada de lo que tenían habitualmente y nosotros no tenemos esa situación, pues si bien la inflación creció, no creció tanto. A nosotros nos toca esto porque, bueno, somos una economía bimonetaria, tenemos particularidades de cómo funcionamos que hace que el tipo de cambio sea una variable casi que de ajuste. De todas formas, hay cuestiones sí estructurales que vienen a cuento de qué producimos, qué hacemos en Uruguay, y el hecho de producir commodities que tienen volatilidad de precios bastante alta hace que la contracara sea una volatilidad de tipo cambio bastante alta. O sea que con precios internacionales relativamente altos, se producen este tipo de efectos con entrada de dólares masivas, y cuando pasa lo contrario, cuando los precios de exportación se deprimen, ¿no? Los tipos de cambio suben en economías como la nuestra. Esas son cuestiones estructurales que, bueno, vienen a cuento de a lo que nos dedicamos y que son cosas difíciles de cambiar en el corto plazo. Pero después hay cuestiones coyunturales también, ¿no? Tú decías, ¿qué está afectando hoy? Particularmente Uruguay está recibiendo una inversión extranjera muy importante, no solo quizá la que más conocida, la UPM y la obra del ferrocarril, pero también en materia de construcción de viviendas estamos teniendo inversión extranjera. Nuestra balanza comercial es positiva, tenemos un saldo de balanza comercial positivo, o sea, estamos exportando relativamente bien. Y también no hay que olvidarse que hay inflación en dólares en el mundo. O sea, si Estados Unidos tiene inflación en dólares del 8 o 9%, tiene sentido que en nuestros países también tengamos inflación en dólares. O sea, que eso también está, o sea, tenemos que compararnos con los demás. Lo que pasa en el tipo de cambio Uruguay hay que relacionarlo con la inflación uruguaya y lo mismo con los países con los que uno se compara. Es Pero, verdad lo que tú decías al final de la pregunta respecto a la región. Con la región, particularmente esta última caída, nos deja en una situación compleja, delicada, para algunos rubros de exportación en particular. y en el caso justamente, porque no es lo mismo todos los sectores, hoy desde la Cámara de Industria, ¿cómo están viendo? Porque puede haber sectores que tienen buenos precios internacionales y de alguna manera, entre comillas, compensan el efecto del tipo de cambio, pero hay otros sectores que no es así. Entonces, hoy a nivel de lo que es la industria hoy, hay sectores que están ya con situaciones obviamente de muy difícil competencia, con este escenario de suba de costos en pesos y de baja del dólar. Bueno, es lo que nos pasa. Nosotros somos una cámara que aglutinamos empresas que producen bienes agroindustriales, ¿no? Como puede ser la carne, los lácteos, arroz, cebada malteada, ese tipo de cueros. Y también aglutinamos las empresas que producen y exportan y producen para el mercado interno manufacturas que se conocen como de origen industrial, plásticos, farmacéuticos, autopartes, ese tipo de alimentos envasados, diría, ese tipo de productos. Y la verdad que la variable tipo de cambio es una variable de la macroeconomía, o sea, es una variable de equilibrio de todo el sector económico nacional. Cuando uno entra por sectores empieza a encontrar situaciones diversas y es como tú bien decías recién, o sea, o sea, la mayoría de los productos agroindustriales compensan con el alza de precio internacional, no todos, porque Curtiembre, por ejemplo, es un caso en que no lo compensa, eh,
pero hay otros sectores que no logran esa compensación porque no tienen un escenario de precios creciente y tan elevado o tan récord como pasa en los sectores agroindustriales. Ahí en esos sectores sí tenemos dificultades de rentabilidad que no teníamos hace 6 meses, un año, y que hoy con estos niveles de tipo de cambio empezaron a aparecer y a complicar las cosas. Y teniendo ese ¿viste? Contexto de ingreso de capitales, de precios internacionales altos para unos productos, que obviamente, por suerte, generan que se vendan productos de exportación en Uruguay que ingresen muchos dólares. El tema es qué margen de acción hay como para atender eso, ¿no? Porque uno ve el mercado de cambios y ve casi que la posición es vendedora, no hay compradores, podría venir por ahí, o si no, focalizar los sectores en problemas, porque ¿cuál es la visión que vos tenés? Bueno, la verdad que ahí la frazada es bastante corta de lo que podemos hacer en Uruguay en el corto plazo. Las herramientas que tiene Uruguay son relativamente acotadas, porque además tenemos algunos problemas macroeconómicos estructurales sin resolver, particularmente el de la inflación. Nosotros partimos de un momento de una inflación ya elevada, cuando este fenómeno inflacionario más reciente a nivel mundial, nosotros tenemos una inflación persistentemente alta, del entorno del 6, 7, 8, 9%. Entonces, eso genera dificultades para la política monetaria para actuar en momentos como el actual, que podría salir a comprar dólares, por ejemplo, para apuntalar el tipo de cambio. Hoy estamos en un proceso del contrario, tratando de mitigar los impactos de aumentar la inflación, porque además tendría un efecto también perjudicial para el bolsillo de todos los uruguayos. Imaginen que se acaban de cerrar acuerdos hace muy poco salariales, la mayoría en términos nominales, con aumentos esperados de la inflación del 5 o 6%, y estamos con una inflación de cercana al 8 al 9. Entonces, la contracara de un banco central comprando dólares o teniendo una tasa de interés más baja, que podría apuntalar el dólar, sería deslizar más la inflación al 10, 11% y dejar que la inflación sea un poco más alta, con los problemas además que tenemos de cómo fijamos precios y salarios en Uruguay, con un alto componente de indexación pasada. Entonces, tener periodos de inflación del entorno del 10-11% perpetúa la inflación al futuro, y la verdad que los mayores perjudicados en la inflación son los trabajadores y las pequeñas y medianas empresas. Entonces, no la tenemos fácil. Yo creo que en nuestra opinión deberíamos ser más heterodoxos en materia del apoyo a los sectores que están en problemas, ser como más quirúrgicos en ver los sectores que están en problemas y hacer una suerte, llamándole en forma grosera, de devaluación fiscal. O sea, darle un alivio fiscal o un apoyo del lado fiscal o del lado de las medidas de otras políticas económicas que no necesariamente sean tocar el tipo de cambio, pues no siempre se va a poder. Eso es lo que un poco, es un poco la reflexión. Lo que pasa que también del lado fiscal venimos de desequilibrios de hace muchos años, persistentes, lo cual también deja la frazada bastante corta para hacer este tipo de medidas de apoyo a los sectores en dificultades. Entonces, bueno, no es tan fácil. Bien, unas últimas consideraciones. Estamos con Sebastián Pérez, contador Sebastián Pérez, asesor económico de la Cámara de Industria. Ayer, en la proyección del Banco Central, por lo menos la encuesta que realiza mensualmente, se ajustó a la baja, obviamente, la previsión del valor del dólar sobre los 42 pesos. ¿Ustedes a nivel de la Cámara están previendo que pueda, por factores internacionales, estabilizarse en este segundo semestre o subir un poquito el tipo de cambio? Sí, nosotros tenemos una proyección de deslizamiento del tipo de cambio para el segundo semestre basado en que el dólar va a tender a fortalecerse, a un diagnóstico de fortalecimiento del dólar a nivel internacional. Visualizamos, o por lo menos prevemos, que a nivel de commodities haya, y ya hay algunos signos, ¿no? Haya una adecuación de los altos precios. También dependerá un poco de cómo evolucione el tema de la guerra, pero independientemente de eso, no estamos esperando que este boom de commodities, de precios de commodities, se sostenga en el tiempo o por mucho tiempo y que empiece a ceder, quizá más rápido, más lento, pero que va a empezar a ceder. El dólar fortaleciéndose, producto también de la política de la Reserva Federal, aumentando la tasa de interés. Entonces tendemos a pensar de que va a haber, sí, un deslizamiento del dólar un poco mayor a partir del segundo semestre, que contribuya a que la situación actual, que diría que es relativamente crítica y en un nivel de tipo de cambio relativamente bajo, o sea, estamos en un nivel de tipo de cambio muy bajo, y particularmente con la región, con Brasil y Argentina, porque cuando uno compara con China o con competidores de los productos agroindustriales con China, como puede ser
Australia, Nueva Zelanda, no estamos en una situación bilateral de precios relativos tan malo. O sea, que diría en términos de China estamos a un nivel promedio histórico, con Nueva Zelanda y Australia también. El problema lo tenemos mayormente con Brasil, que está en una coyuntura de estar barato. Brasil está particularmente barato en términos de su historia. Entonces, y eso nos coloca en una situación desventajosa con un cliente que sigue siendo importante como Brasil para las exportaciones uruguayas. Contador Sebastián Pérez, asesor económico de la Cámara de Industrias, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, Ricardo, el gusto es mío. Como te decía, un saludo a la audiencia y a las órdenes, como siempre.